Ok, muy buenas noches amigos de las redes sociales. Estamos por iniciar esta transmisión al vivo acá relacionado a la 11ª jornada de la campaña Unidos por el Titicaca bajo la organización del CLIP, el Cuerpo de Liderazgo Internacional basado en principios. Y en esta oportunidad vamos a tener ah, el gran honor de contar con una persona muy especial que ha hecho muchos estudios sobre el medio ambiente en general y sobre todo sobre el lago Titicaca. Les estoy hablando del doctor Javier Lázaro. Él es franco-boliviano, tiene nacionalidad, es francés, ¿no? Pero también tiene nacionalidad boliviana. Vive en La Paz. Él ha hecho un doctorado en oceanografía biológica por la Universidad PM Curie de París en 1982. Tiene un PhD también en ecología acuática por la Universidad de Ohio, Columbus, Estados Unidos, en 1991. Y tiene bastantes estudios ya realizando en diferentes países, en universidades famosas de diferentes países como Europa, Estados Unidos, acá en Sudamérica. Últimamente ha estado también apoyando, trabajando con el ALT, la Autoridad del Lago Titicaca, que es una organización que está compuesta por autoridades y líderes de Bolivia y también del Perú. ¿Ok? Entonces, él es un apasionado por el medio ambiente. Le agradecemos infinitamente en nombre del CLIP, de todos los jóvenes voluntarios, por su disposición. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero siempre está dispuesto a poder apoyar, relacionándonos siempre con el medio ambiente para generar una conciencia donde podamos ser más responsables y cuidar sobre todo esta maravilla, esta fuente de vida que tenemos como es el lago Titicaca. Ok, entonces el tema que él nos va a dar ahora va a ser el lago Titicaca, belleza, misterios y desafíos ambientales. Entonces, doctor Javier, adelante con el micrófono. Está abierto para que pueda dictar la conferencia. Muy buenas noches, gracias por la invitación del CLIP y espero que voy a poder convencerles que realmente el lago Titicaca se lo tiene que conservar porque es realmente una maravilla. Entonces vamos a comenzar. Mi objetivo con esa presentación es que ustedes se convencen que tienen que trabajar para conservar ese lago, porque no solamente tiene bellezas como las imágenes que estoy presentando ahora, es difícil no resistir a tanta maravilla. El lago Titicaca, como pueden ver en esos slides ahora, tiene innumeros sitios maravillosos. Les presento algunos sitios en la parte de Perú, en rojo. Lo que es fascinante, por ejemplo, son esas islas que no son pobladas en el medio del lago. También tiene bellezas en la parte boliviana, tanto el lago Mayor como el lago Menor, que seguramente algunos de ustedes deben conocer, perdón. Espero que esa presentación va a incentivar a jóvenes y menos jóvenes a dedicarse tiempo y entusiasmo para convencer otros a respetar ese ecosistema maravilloso. A pesar de tener esas bellezas, lo que se puede constatar es que hay muy poca oferta turística, sobre todo desde que tuvimos el problema del COVID. Y algo extremadamente decepcionante es la poca conciencia ambiental y el poco respeto a la naturaleza que se observa en los últimos años, la última década. Que espero que eso podemos revertir. Hay bellezas, pero también hay desarrollo tecnológico ancestral de ese lago. Ustedes deben conocer, seguramente algunos de ustedes, los constructores de balsas, y deben conocer sobre todo esa expedición del Kon-Tiki de Thor Heyerdahl en los años 47, perdón, donde el navegador con asistentes navegadores bolivianos atravesó el Pacífico con el Kon-Tiki hasta las islas del Pacífico.
y hubo una gran cantidad de otras navegaciones a bordo de balsas de Totora, como esta. Por ejemplo, si ustedes van a Guatajata, van a poder encontrar la familia Catari y la familia Esteban, dos constructores de balsas de gran tamaño. Y también en la isla de Paco, en la isla Suriki, la familia Limachi, que ha participado y ha construido el barco, la embarcación del Contiki. Entonces, les recomiendo para los que no conocen de ir a Guatajata, Suriki, y visitar el Museo Titi, donde van a poder apreciar las navegaciones que se realizaron. Eso demostró que desde mucho tiempo atrás hubo conexión entre Sudamérica y las islas del Pacífico. Hay mucha similitud de cultura entre esos dos mundos. Les quiero también hablar de misterios, los misterios que están en el fondo del lago, que está descubriendo mi colega Christophe Delay, que es un científico arqueólogo subacuático belga, que ha realizado que está realizando todavía varias expediciones. Una la pueden ver en forma de un reportaje que se llama La expedición olvidada del lago Titicaca. En YouTube lo pueden ver, donde ha descubierto un monte de artefactos que fueron donados al lago, porque el lago obviamente se considera en la cultura andina como la fuente de vida de la región. Entonces hay muchas ofrendas que se pueden encontrar en el fondo del lago. También existe lo que son teorías y leyendas, como por ejemplo avistamientos de ovni en el lago, la idea que existe bases extraterrestres en el fondo del lago. Mucha gente cuenta eso. Infelizmente todavía no hay evidencia científica de eso. Lo mismo con los túneles secretos, que en muchas islas del lago se puede ver. En realidad no se puede ver porque están tapadas por inmensas piedras, más los comunarios siempre explican que ahí han debido tapar porque había miedo de entrar en esos túneles. También se cuenta que el lago Titicaca sería el lugar de la Atlántida. Hay un lindo libro que se puede encontrar, que son los cuentos del lago Titicaca, donde hay 18 cuentos y uno de ellos trata efectivamente de esa expedición Titi. Es publicado por la Cooperación Suiza y con Agua Sustentable y UICN. Entonces está bien. Uno de los más conocidos autores justamente sobre civilización precolombinas y en relación con el lago Titicaca es Eric von Daniken, un autor que ha publicado un gran número de libros sobre justamente esas civilizaciones subterráneas, la existencia de secretos en la orilla del lago, etcétera, etcétera, que ahora hacen parte de leyendas y del folclore. Entre tanto, todo eso nunca fue demostrado de manera científica, mas no importa, es bueno tener leyendas también. Aparte de todas esas bellezas y leyendas, el lago Titicaca genera desafíos ambientales muy, muy grandes, como algunos de ustedes o todos ustedes, espero, lo deben saber. Hay problemas de calidad de agua y problemas relacionados con el cambio climático y la deficiencia en sistemas de tratamiento de agua. Les voy a hablar específicamente de una parte de la contaminación. No voy a hablar de contaminación en sí, sino de una parte de la contaminación. La contaminación es una combinación de descargas de aguas residuales, domésticas, industriales, de minería, también de descargas de aguas provenientes de agricultura, la ganadería,
de la piscicultura, donde mucho alimento artificial descompone al fondo y genera contaminación. Y también algo que está muy poco estudiado y muy poco visto es el problema de la contaminación relacionado con la navegación con combustible fósil, diésel, gasolina. Aquí tienen algunas imágenes de, por ejemplo, la situación en Alto Puchucolio, cerca de la planta de tratamiento de agua del Alto. La salida del río Catari en Chorrasivi, en el lago Menor, como pueden ver, y también a la parte alta de la cuenca Catari, la laguna colorada de Miuyuni, que tiene lindos colores debido a la contaminación minera. Les voy a hablar en gran parte sobre la eutrofización, que es una forma de contaminación, que es un fenómeno natural, que es la consecuencia de descarga de nutrientes como fósforo, nitrógeno, en un ecosistema que se envejece. Lo que ocurre es que las actividades humanas, cuando descargan aguas residuales, detergentes, fertilizantes u otras fuentes de nutrientes, provoca lo que se llama una eutrofización cultural. Es una floración, que también se llama bloom, de microalgas del fitoplancton. Son algas microscópicas que están en el lago, o también puede incentivar la proliferación de macrófitas, que son las plantas acuáticas como las totoras, por ejemplo. Aquí tienen algunas imágenes, por ejemplo, a izquierda, de macrófitas acuáticas como Azolla, que es una pequeña planta flotante que ocurre cuando hay mucho nutriente que llega en la bahía de Coana, por ejemplo. Y otra que es la lemna, es parecida, que también florece y cubre toda la superficie de la bahía. A derecha tiene una vista de un bloom o una floración de microalgas en el lago Menor. Aquí está, pueden ver la microalga responsable, que se llama Carteria, que tiene apenas 3 milésimos de milímetro de diámetro. Esa alga se prolifera y da al agua ese tono verde. Abajo pueden ver el resultado de esa floración de microalgas que ocurrió en 2015 en la parte norte y central del lago Menor y que fue visible de satélite, toda esa masa verde que pueden ver. Esa floración o bloom de microalga tiene consecuencias muy negativas. Una de las consecuencias es cómo cubre la superficie del lago, evita que la luz pueda penetrar al fondo y mata toda la vida debajo. También cuando esa masa enorme de microalgas se descompone y es mineralizado por bacterias, en particular las bacterias sulfatoreductoras, emite un gas que es el sulfuro de hidrógeno, que tiene olor de huevo podrido y que es un neurotóxico y mata, por ejemplo, los peces, ranas, hasta aves acuáticas. Por eso ese fenómeno de la eutrofización, que es muy poco estudiado, es importante enfocar no solamente la contaminación visible, que es la contaminación con plástico, por ejemplo. Una cosa interesante es que esa eutrofización es magnificada por el cambio climático. Es decir, que los fenómenos son más intensos con el cambio climático, que es bastante intenso en el lago Titicaca. Genera, por ejemplo, más nutriente, lo que provoca la proliferación de microalgas, mas también a través del calentamiento favorece el crecimiento de pequeños peces que eliminan el zooplancton herbívoro, entonces favorece el fitoplancton de nuevo, o si no, también por los cambios de precipitación favorece la vegetación flotante y sumergida. Lo que es interesante del lago Titicaca es todos esos superlativos que son únicos. Es el lago navegable más alto, 3.809 metros,
el más alto de los grandes lagos, el número 23 en área de los 250 grandes lagos, el mayor lago de agua dulce de Sudamérica. Es un lago endoreico, es decir, que su cuenca no desemboca en el mar, sino que se termina en los salares del sur del altiplano. Y es el lugar donde se depositan toda la contaminación generada en la cuenca. Por eso es un problema. En su balance hídrico pierde 95% de agua por evaporación. Solamente 5% son perdidos a través del río Desaguadero hasta el sur del TDPS. Es un lago muy raro porque es tropical y de gran altitud. Entonces, por ejemplo, a 3.800 metros debería congelar en el invierno, lo que no es el caso. Y también genera un microclima alrededor que permite la vida. Por su ubicación en latitud 16 grados sur y casi 4.000 metros de altura, su calentamiento es el doble del promedio del calentamiento del planeta, como se puede ver en la figura. Aquí algunas respuestas que no muchos conocen sobre los grandes lagos. Muchos piensan que el lago Titicaca es el mayor lago del planeta y no es verdad. Es solamente el número 23 en tamaño, y en primero es el mar Caspio, que es tan grande que se llama un mar. Después los grandes lagos de Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, y los grandes lagos como Victoria y Malawi en África. Después, para el continente sudamericano, el mayor lago de agua salobra es el lago a Dos Patos en Brasil, y el lago Titicaca apenas tiene la posición 23 a pesar de ser el mayor lago de agua dulce de Sudamérica. Los lagos más antiguos, el lago Titicaca no es el más antiguo. Como pueden ver en la imagen aquí, es el mar de Aral, el lago Baikal, que es el más antiguo lago con 25 millones de años y una profundidad que es impresionante, 1.600 metros de profundidad. El lago Titicaca, como se lo conoce actualmente, apenas tiene 9.000 años. Y como podemos ver, es el resultado de una evolución de lagos ancestrales que comenzó 55.000 años atrás. Ahí podemos ver algunos de esos lagos ancestrales. Esos lagos se formaron con la elevación de las cordilleras de los Andes, que se elevaron del Océano Pacífico y crearon ese altiplano que conocemos. Uno de los primeros lagos fue el lago Mataro, 51.000 años atrás, que como pueden ver en azul cubría la mitad de todo el altiplano. Luego el lago Tauca, 14.000 años, que él todavía cubrió casi la totalidad del altiplano, hasta el Lipes. Y finalmente, 9.000 años atrás, hubo una regresión y como podemos ver al norte se formó el lago Titicaca. Tenemos el lago Popo en el centro del sistema hídrico del TDPS, y al final, al sur, tenemos los salares de Coipasa y de Uyuni. Entonces el mensaje es que me imagino para muchos de ustedes es cómo podemos no quedar impactado por tanta belleza e importantes recursos, así como no quedar convencidos y proactivos para proteger el ecosistema del lago Titicaca. Si lo hacemos, la historia y las generaciones futuras nos agradecerán. Entonces, esa presentación y la otra presentación que viene después
justamente es para incentivar a, a que cada uno sea actor de esa preservación del lago y de su cuenca. Ahora hay una pequeña reflexión personal. Siempre he pensado que los limnólogos aquí en Bolivia, en Perú en particular, se sienten un poco como con Don Quijote de la Mancha, cuando batalla contra los molinos, ¿no? En esa obra de Cervantes. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué son los limnólogos? Los limnólogos son los científicos especializados en el funcionamiento de los lagos. Son similares a los oceanógrafos, que son enfocados en aguas marinas. Esos profesionales suelen contar con niveles académicos como maestría, doctorado y postdoctorado en sus disciplinas, ¿no? La limnología es una rama de la ecología funcional y es básicamente multidisciplinaria. Estudia los ecosistemas de aguas continentales. Su enfoque embarca las interacciones entre las comunidades de organismos en relación a los parámetros físico-biogeoquímicos. En realidad, todo el realm, desde el físico al geológico, el químico y el biológico, es multidisciplinar. Sus aplicaciones incluyen la caracterización del estado trófico, el estado de calidad de agua, si quieren, monitoreo ambiental, análisis de relación con el clima, meteorología, la restauración de ecosistemas deteriorados, la gestión de recursos y la gobernanza. Es muy amplio. La ingeniería ecológica es distinta de la ingeniería ambiental que es enseñada aquí en Sudamérica, en particular en universidades de Bolivia y de Perú. Mas en Bolivia se enseña en la UMSA la ingeniería ecológica. En contraste, en las instituciones gubernamentales como ministerios, agencias, servicios, los especialistas que toman decisiones suelen ser monodisciplinarios, lo que puede generar una visión fragmentada y limitada. Esos profesionales incluyen ingenieros civiles, ingenieros en sistemas, informáticos, especialistas en GIS, hidrólogos, químicos, biólogos y expertos en medio ambiente. La mayoría tienen contratos temporarios, no son empleados de planta, lo que afecta a la continuidad, la profesionalización en el tiempo y la capitalización de los conocimientos adquiridos. Cuando se renueva el plantel de esos especialistas, se pierde mucha información y experiencia. Eso perjudica la pertinencia de la toma de decisiones. Esa situación genera discrepancia en los niveles de experticia y puede provocar incomprensión, tanto en los mecanismos y el vocabulario técnico como en la interpretación de la información, lo que dificulta la comunicación efectiva entre investigadores, los tomadores de decisión y la sociedad civil, como lo muestra ese pequeño diagrama en forma de pirámide, ¿no? Hay mucha dificultad de comunicación entre esos tres grupos y hace que el sistema no funciona bien. Para estudiar la eutrofización, tenemos que volver a dónde están las fuentes contaminantes en el lago Titicaca compartido entre Perú y Bolivia. Primero, vienen de los principales ríos que están aquí indicados en rojo en el mapa, en Perú, y en verde en Bolivia. Esos ríos cargan la contaminación múltiple hacia el lago. También las actividades de piscicultura, en particular en el lago Mayor en Perú, más también en el lago Menor, en el estrecho de Tiquina. Esas actividades generan muchos nutrientes que favorecen la proliferación de microalgas. Existe también la contaminación minera, está indicada solamente aquí en 2 sitios, en Escoma por el río Suches en Bolivia
y en el río Ramis, a montante del río Ramis en Perú, que es el mayor río que alimenta el lago Titicaca. También hay que resaltar que las dos áreas más deterioradas y más vulnerables del lago son las dos áreas que son las más poco profundas, que son la bahía de Puno, en especial la bahía interior de Puno en Perú, acolada al lago Mayor, y el lago Menor en Bolivia y Perú, pero sobre todo el sector boliviano. Como pueden ver, hay un pequeño símbolo de descargas de aguas residuales por la ciudad de Puno, la ciudad de Juliaca en Perú, en la bahía de Puno, y principalmente en la parte este del lago Menor, el sector boliviano, por la cuenca Catari y el río de Batallas. Por esa razón hemos instalado dos boyas automáticas que miden la calidad de agua y también las condiciones meteo encima del lago con alta frecuencia, en minutos y horas cada día. Hay una en el lago Menor que fue instalada en 2019 y la otra en la bahía de Puno, la bahía externa de Puno, próxima a las pisciculturas, que fue instalada en 2021. Entonces, actualmente son las dos únicas fuentes de datos permanentes en alta frecuencia sobre la evolución del medio ambiente en el lago. Les tengo que hablar un poco de la clasificación de los estados tróficos de los lagos. Significa de los estados de calidad de agua de los lagos. Una pequeña comparación entre las mediciones in situ, es decir, directamente en el agua, comparado con la tecnología de usar satélites. Aquí está posiblemente la clasificación que es más utilizada actualmente sobre los estados tróficos de los lagos. Básicamente se clasifica lagos en oligotróficos poco productivos, mesotróficos medianamente productivos, eutróficos bien productivos y hipertróficos demasiado productivos. Y eso se mide a través de unos 4 o 5 parámetros que son el fósforo total, el nitrógeno total, la clorofila, que es el pigmento de las microalgas y de las plantas acuáticas, y la profundidad de desaparición del disco de Secchi, que es un disco que es el más antiguo aparato que se utiliza en limnología. Es un disco blanco y negro, y cuando desaparece de la vista en superficie se anota y se tiene una idea de la transparencia del agua. Entonces aquí les voy a solamente hacer remarcar los lagos oligotróficos. Por ejemplo, la clorofila, el pigmento de las algas, varía entre 1 y 10 microgramas por litro, en cuanto que en lagos eutróficos a hipertrófico puede variar de 10 hasta casi 300 o más microgramas por litro. Entonces, con el desarrollo de la tecnología, los satélites actualmente son capaces de detectar ese estado trófico de los lagos, porque esos satélites, a través de la medición de varias longitudes de ondas, pueden medir la concentración de clorofila, la materia orgánica disuelta colorida, el sedón, y también las partículas, la materia total en suspensión, TSM, ¿no? Y ahí pueden ver en verde ese sistema, por ejemplo, de clasificación que se llama OWT-GLASS, del satélite Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Puede medir el estado trófico en 6 clases, y lo más importante es analizar la clase 1, que es oligotrófica. Como pueden ver, se corresponde a la clasificación in situ, y la clasificación 4,
que es el más productivo, más eutrófico, donde la clorofila puede llegar a 700 o más microgramos por litro. Entonces, la buena noticia es que cuando se analiza esa imagen de satélite OWT GLASS, se ve que la mayor parte, en realidad 92% de todo el lago Titicaca, lago Mayor, lago Menor, se encuentra en la clase 1, que es oligotrófica. 1,6 microgramos de clorofila por litro. Microgramos, no es gramos, no, microgramos. Entonces, esa es la buena noticia. La mayor parte de la parte pelágica central del lago Mayor y del lago Menor están en buenas condiciones. Lastimosamente, 6% está en estado eutrófico a hiperotrófico, y son las áreas que están en azul oscuro. Y esas áreas corresponden a áreas próximas a las actividades humanas. Por ejemplo, en el lago Menor abajo es la mayor área, que es debido a la contaminación proveniente en mayor parte de los ríos de la cuenca Catari, que provienen de la ciudad del Alto y los otros municipios aledaños. También tenemos a lo largo del litoral oeste del lago Mayor unos puntitos azules que corresponden con las actividades piscícolas, y sobre todo en la parte de la bahía de Puno, debido a las aguas residuales de la ciudad de Puno y de Juliaca. Y en la parte norte del lago Mayor, las descargas del río Ramis, que traen múltiples contaminaciones. También pueden observar que algunas islas también, que a pesar de no tener industrias, están comenzando a generar esas áreas de hipereutrofización. La bahía de Achacachi también está bien presente en azul. Entonces, por esa constatación que solamente las zonas litorales impactadas por actividades humanas están deterioradas, se está reconsiderando el plan de monitoreo binacional del lago para justamente enfocar puntos de muestreo y de monitoreo que sean litorales, como pueden ver los puntos verdes en Bolivia y rojos en Perú. La ALT ha propuesto unos 39 puntos que están en ese momento. Esa propuesta está siendo analizada por las cancillerías de Perú y de Bolivia, y pronto tendremos el plan definitivo. Les quiero mostrar ahora ese time-lapse. Está constituido de imágenes de satélite de Sentinel-3, el mismo satélite, en color natural. Los puntitos blancos que pueden ver son las nubes, y pueden ver esa región del lago Menor con la parte sur del lago Mayor y Tiquina, ¿no? Ese time-lapse va de 15 de enero 2025 hasta el 30 de mayo de 2025, básicamente la época de lluvia. Y lo que pueden ver en el lago Menor es esa mancha verde que se desarrolla y se desplaza para el sur, que es resultado de los aportes de nutrientes. Es una floración que está se desarrollando y que es visible por satélite. Y también hay una otra mancha que es un poco beige oscuro, que es una mancha de sedimentos, porque los ríos en época de lluvia cargan muchos sedimentos que después van a dispersarse en el lago Menor, como pueden ver. Entonces, el fenómeno de la eutrofización es un fenómeno que es de gran magnitud, que se puede ver por satélite. Podemos comparar esos estados tróficos para que tengan una idea mejor de lo que pasa. Para eso utilizamos dos equipos. Primero, una sonda multiparamétrica EASY-EXO-2, que permite medir pH, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, clorofila, ficocianina, que es el pigmento de las cianobacterias, un cierto tipo de microalgas, turbidez, material orgánica disuelto y la profundidad.
Y ahí tenemos tres zonas que he separado. La bahía interior de Puno, que es la más deteriorada. Como pueden ver, en azul oscuro es la clorofila. La clorofila llega a más de 150 microgramos por litro. Es un perfil vertical. También la turbidez, que está en ese color violet, llega a grandes valores. Es claramente una situación de hipereutrofización. En el gráfico central es la zona pelágica del Lago Mayor, que es la más preservada. Como pueden ver, la clorofila en ese color verde-azul no pasa de 2 microgramos por litro, es oligotrófico. Y finalmente la zona norte del Lago Menor, pueden ver que la clorofila también en verde azulado está en torno de 2 microgramos en superficie y a 7 metros de profundidad llega a 5, es mesotrófico. Si se utiliza ahora un otro equipo que es un espectroradiómetro que mide la radiación ultravioleta B y A, así como la radiación visible que es utilizada por las algas, que es el PAR. Pueden ver en ese gráfico que en la bahía interior de Puno la penetración de la luz se atenúa muy rápido. De la superficie a 2.8 metros ya no hay luz. Entonces la capa que que genera esas microalgas es apenas de inferior a 3 metros. En cuanto que en la zona pelágica del Lago Mayor, la zona profunda, esa zona donde las algas se pueden desarrollar, donde hay luz, llega a casi 32 metros de profundidad. Son dos ambientes muy distintos. Una cosa que hay que resaltar también son las grandes variaciones de nivel del lago, por ejemplo, en los 40 o 45 últimos años atrás. En esa imagen de Google Earth de 84 pueden ver que es el Lago Menor, ¿no?, que se ve. La parte central es una isla, es la isla de Queguaya, que todavía se llama isla. Pueden ver que estaba en esa época separada de la tierra, de la zona de Coana, y había un inmenso total de 67,000 kilómetros cuadrados. Perdón, de 67 kilómetros cuadrados, no 1,000, cuando el lago tenía 3,810 metros de nivel, ¿no? Y ahora podemos ver que en 2024, por ejemplo, el lago es 3 metros más bajo, es decir, que la isla de Queguaya se ha juntado con la bahía de Coana, es tierra firme ahora, y el total se ha reducido a 59 kilómetros cuadrados. Entonces existen grandes diferencias de superficie y de nivel del lago en las últimas décadas. En esa imagen les voy a mostrar ahora la situación más específicamente del Lago Menor, del sector boliviano. Como deben saber, existe apenas una estación una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, que se llama Puchucollo, que se encuentra al sur de la ciudad del Alto y que trata apenas una parte de las áreas urbanas del Alto. Como pueden ver, son solamente algunos distritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 14 en verde claro, que son conectados a la planta de tratamiento de Puchucollo. Esa planta actualmente está en mantenimiento y no está funcionando a plena carga. Entonces, eso significa que 50% o más de 50% de la ciudad del Alto no tiene servicio de tratamiento de aguas residuales, mismo si tienen alcantarillado, es decir, que la gran parte de esas aguas se van directamente al Lago Menor.
Les quiero mostrar algunas soluciones tecnológicas estructurales, como por ejemplo lo que se llama las plantas de tratamientos compactas, que son sistemas instalados en contenedores marítimos y que pueden tratar las aguas residuales. La ventaja es que ocupan muy poco espacio, tienen bajo costo y se pueden desplazar a medida que se necesita en ciertos lugares o no. Usan varios sistemas de tratamiento como la ultrafiltración, los ultravioletas, el ozono, microburbujas. Entonces es una solución que no fue todavía explorado en el lago Titicaca. Hay otras tecnologías de muy bajo costo propuesto y demostrado por Carlos Revillas, antropólogo del IADI, que utiliza el carbón activo, el biocarbono o biochar. Ese tiene muy bajo costo y puede ser instalado o construido por la comunidad. Permite filtrar grandes cantidades de agua y dar agua para las vacas, por ejemplo. Existen también soluciones que se llaman las mini plantas de tratamiento, mini petar, como la de Pucarani en la foto, que son pequeñas plantas. Hay una decena que están en construcción que permiten tratar las aguas de pequeñas comunidades como 2.000 habitantes, por ejemplo, y que funcionan muy bien. Inclusive tienen un filtro verde de plantas acuáticas y son autosustentables porque el costo de mantenimiento es cubierto por tasa que pagan mensualmente los usuarios. Les quiero mostrar eso, es otra solución que desarrolla Carlos Revilla del IADI. En la foto de izquierda pueden ver 7 kilómetros de botellas plásticas que llegan en ese río proveniente de la ciudad del Alto. Y se imaginan la dificultad de eliminar eso. En época de lluvia contamina todos los cultivos. Carlos Revilla y su equipo están testando y con mucho éxito lo que se llama una biobarda. Es un sistema de una red que contiene también esas botellas plásticas y que retiene toneladas de botellas plásticas que después pueden ser recicladas y entonces la comunidad gana recursos con eso y se autofinancia para eliminar ese material. En la ciudad de La Paz, aquí es la ciudad de La Paz, más en el Alto hay lo mismo, hay contenedores selectivos que permiten colectar plástico, papel, vidrio, metal y solamente funcionan gracias a recolectores informales porque no existe realmente reciclaje. Y hay recolectores privados también que recuperan, por ejemplo, el cartón, como aquí en la foto. Las desventajas es que realmente la mayor parte de ese material termina en botaderos que siguen contaminando. Hay soluciones utilizadas en otros países que son, por ejemplo, contenedores domiciliarios que permiten separar según el color, metal, papel, vidrio y plástico. Y esos contenedores son colectados por un camión en diferentes días de la semana. Otro sistema es contenedores donde se recuperan las botellas plásticas o de vidrio y que devuelven una cierta suma de dinero. Aquí, por ejemplo, 2 centavos por botella o centavos de oro por botella. Entonces incentiva el reciclaje de los consumidores. Otros sistemas son centros municipales de acopio selectivo de residuos, donde la gente va y deposita en los contenedores su contaminación. Un sistema novedoso es utilizado aquí en Italia, más también en algunos grandes lagos de Norteamérica. Es un alcantarillado circunlacustre. Es básicamente un canal o un tubo que da la vuelta al lago y que recolecta todas las aguas
contaminadas para evitar que sean dispersas en el lago mismo. Y a la extremidad de ese sistema son instalados plantas de tratamiento. Entonces es un sistema eficiente para no continuar contaminando. El mensaje que quisiera que ustedes guarden es que todas estas soluciones tecnológicas o basadas en la naturaleza existen. Sin embargo, no funcionan si no cambiamos el paradigma. Es decir, si no promovemos la educación ambiental y si no respetamos el medio ambiente y la naturaleza. Aquí son algunas soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, arriba es un humedal construido experimental donde las aguas de un río en Estados Unidos son filtradas a través de un sistema de lagunas con plantas acuáticas. Y abajo es otro sistema que se llama los filtros verdes o humedales flotantes, aquí por ejemplo con Totora en el lago Titicaca. La ALT está promoviendo algunas soluciones y perspectivas a futuro. Por ejemplo, aquí pueden ver algunos temas de investigación. Va cada vez más a utilizar el satélite para monitorar el lago. También a futuro se desea instalar más boyas automáticas en las desembocaduras de los ríos que están aquí. Y por ejemplo, una solución que está siendo evaluada en ese momento son la utilización de embarcaciones Scavenger, que son embarcaciones que inyectan oxígeno, ozono, ultravioleta en el agua y que matan microorganismos como las algas que son indeseables. Les agradezco por su atención. Algunas informaciones, si quieren más informaciones sobre lo que hacemos, por ejemplo, pueden ver el libro, pueden descargar el PDF de nuestro libro sobre el Observatorio del Lago Titicaca. Pueden visitar las páginas web del observatorio en español o en inglés. Y para los usuarios registrados pueden hasta descargar los datos, las bases de datos. Y también pueden ver algunos reportajes de France Televisión sobre el lago Titicaca, en particular la sequía de 2023. Y la última información que les quería dar es que el mes pasado, el 25 de abril, la ALT ha recibido una donación de una embarcación solar que pueden ver en la imagen, que se llama Planet Solar 2, por la Fundación Planet Solar de Suiza. Y es el primer barco científico solar en el lago Titicaca. La idea es que utilicemos a partir de ahora ese barco solar para realizar las campañas binacionales y para realizar también investigación subacuáticas arqueológicas. Tiene mucha ventaja. Obviamente no contamina más con gas carbónico, tampoco con petróleo o aceite. Es silencioso, no produce gases y sobre todo de la parte económica de esas que cuesta mucho, no necesita más usar combustible, que es el presupuesto más grande de las campañas binacionales. La idea es tratar de demostrar que es un modo efectivo de navegar, porque la contaminación por la navegación con combustible fósil nunca fue evaluada al nivel del lago Titicaca. Eso es. Les agradezco nuevamente.